Hemos estado estudiando las anteriores sesiones que hemos tenido las otras semanas sobre la persona de Cristo. La persona de Cristo viene a ser el centro de nuestra fe y también el centro de nuestra predicación, ¿no? Todo lo que nosotros podemos enseñar, toda la palabra de Dios tiene como centro la persona y la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Hemos hablado sobre la persona de Cristo, hemos hablado sobre su obra, el sacerdocio, el sacrificio, su resurrección. Pero la obra redentora también tiene que ver con qué es lo que Dios hace para salvarnos. Está lo que Cristo hizo, pero cómo eso se efectúa en el pecador, cómo se efectúa en la persona, en el ser humano. Así que el día de hoy vamos a ver el tema titulado El Nuevo Nacimiento. Juan capítulo 3, quiero que me acompañen a Juan capítulo 3. Y en base a este pasaje central, quiero que podamos ver 4 puntos en esta mañana. Número 1, es necesario nacer de nuevo. 2, el actuar soberano de Dios en la salvación. Número 3, la responsabilidad humana. Y número 4, cómo se produce el nuevo nacimiento. Vamos a dar lectura, Juan capítulo 3, desde el versículo 1 al versículo 3 primeramente. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Algunas consideraciones a tomar en cuenta de estos versículos que primeramente estamos leyendo. Nicodemo se acerca a Jesús de noche. Había una razón por la que se acerca de noche. Quizás nos habla de la urgencia de lo que él quería saber. ¿Sí? Él tenía una duda y la urgencia, pero también nos habla quizás del temor que tenía de los mismos fariseos, de que lo puedan ver acercándose a Jesús para poder preguntarle algo. Así que vemos a un hombre deseoso de saber algo, pero algo llamativo es que Jesús responde, pero no responde a una pregunta directa que le haya hecho Nicodemo. En el versículo 2, estas son las palabras de Nicodemo. Dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y Jesús le responde, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús le está respondiendo a Nicodemo una pregunta que nunca hizo. ¿Sí? En ningún momento encontramos que Nicodemo le dice, Señor, ¿cómo puedo hacer para ver el reino de Dios? Bueno, para que nosotros podamos entender un poquito esto, nos da un poquito de luz versículos anteriores. Capítulo 2 de Juan, vamos a leer desde el versículo 23, ¿qué es lo que había pasado? ¿Qué nos relata este pasaje? Dice desde el versículo 23 del capítulo 2, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Bueno, ¿cuál es la razón por la que Jesús responde a una pregunta que en ningún momento Nicodemo hizo verbalmente? Es porque Dios, Cristo mismo, no tenía necesidad de que las personas le diesen testimonio qué es lo que hay en el hombre. Jesús sabía qué es lo que había en el corazón de Nicodemo. Jesús sabía cuál era la intención con la que Nicodemo se había acercado. Nicodemo nos muestra que Jesús veía que él tenía la intención de preguntarle ¿qué? Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿A qué nos suena familiar? Bueno, vamos a ver un encuentro parecido que Jesús tiene con alguien también conocedor de la ley. Lucas capítulo 18. En Lucas capítulo 18 encontramos algo parecido a lo que vemos en Juan capítulo 3, el encuentro de Jesús y Nicodemo.
Lucas capítulo 18 nos relata lo siguiente. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Bueno, ¿no les hace similar? Empieza igual que Nicodemo. Empieza con un halago, ¿no? Empieza diciendo: Maestro bueno, maestro, nadie hace las señales que tú haces. Bueno, algo muy común en los fariseos, en el pueblo judío, era creer que la salvación podía ser obtenida por el ser humano. Los judíos creían que ellos podían alcanzar la salvación a través de su esfuerzo. Así que él viene con esa intención. Veamos versículo 4 en adelante, Juan capítulo 3. Jesús le dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Hay que tomar en cuenta algunos detalles de la forma en la que pregunta Nicodemo. Tenemos en cuenta el énfasis. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez? Esa palabra que se repite, puede, hace referencia a un accionar voluntario del hombre. Es decir, Nicodemo está diciendo: ¿acaso yo puedo hacer nacer? ¿Puedo yo generar el nacimiento espiritual? O en este caso él no tenía idea del nacimiento espiritual, pero él dice: ¿puedo yo generar el nacimiento? Bueno, Jesús le dice más adelante, del 5 al 7, respondiendo Jesús dice: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Y aquí vemos nuestro primer punto del tema de hoy. Es necesario nacer de nuevo. Jesús le dice: no te maravilles, es necesario nacer de nuevo. La palabra que encontramos aquí, necesario, está en un sentido de obligatorio. Jesús le está diciendo: es obligatorio nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Queridos hermanos, Jesús le está diciendo a Nicodemo: la única forma para ser salvos es nacer de nuevo. Hay una sola vía. No todos los caminos llevan al reino de los cielos. Hay un solo camino. Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hechos 4:12, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesús le está diciendo: hay una sola vía, hay un solo camino, hay una sola forma para ser salvo. Es necesario, es obligatoria esta forma. Ahora, Jesús da argumentos de lo que dice. Quiero que leamos desde el versículo 13 en adelante. Dice: nadie subió al cielo, sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Por qué razón? Cristo es el único camino, la única vía, lo obligatorio para ser salvo. Y es que nadie más subió al cielo, sino el que vino del cielo, Jesucristo. ¿Cuál es otro argumento? Versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. La palabra necesario que encontramos aquí es la misma utilizada al decir: es necesario nacer de nuevo. Está diciendo: es obligatorio que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Por qué? Porque ese es un argumento. Porque nadie más puede hacer el sacrificio que Cristo hizo. Dice: es obligatorio que el Hijo del Hombre, no cualquiera, tenía y tiene que ser a través del Hijo del Hombre. Y versículo 15: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La única vía
es a través de que el que desciende del cielo, porque nadie más subió al cielo, es a través del Hijo del Hombre, porque Él es el único que es necesario, obligatorio que fuese levantado, que fuese el sacrificio en la cruz. Pero también es necesario que todo aquel que en Él crea sea la vía para poder entrar y ver el reino de los cielos. Queridos hermanos, la salvación no es por obras. En ningún momento en la historia de la humanidad dependió de algo del ser humano. Isaías capítulo 42, versículo 8 dice: Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Dios no comparte su gloria con nadie. La gloria de la salvación es solo para Él. Toda la gloria. Es por eso que Él estaba rompiendo un primer esquema de la pregunta, de la intención de Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo. Nicodemo, no hay otra forma para ser salvo que nacer de nuevo. Pero vamos a entrar a ver nuestro punto número 2. El actuar soberano de Dios en la salvación. Seguimos nosotros en Juan capítulo 3 y vamos a volver a leer cuál es la ilustración que le da Jesús a Nicodemo. Dice, versículo 3, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido. Mas si no sabes, ni sabes de dónde viene, ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Nicodemo, al escuchar toda la ilustración, Nicodemo sigue con la intención de decirle, pero Señor, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo yo nacer de nuevo? Jesús le responde en el versículo 10. Respondiendo Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nuestro Señor Jesús le está diciendo a Nicodemo, la explicación de la ilustración está en la misma ilustración. Le estaba dando una ilustración terrenal. ¿Sí? Le estaba dando una ilustración conocida para el ser humano, que es el nacimiento. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que Jesús estaba queriendo decir con la ilustración, con la figura del nacimiento? Bueno, para empezar, el ser humano en el nacimiento físico no tiene participación alguna en la formación, ni en el proceso, ni en nada. El ser humano no tiene participación. Jesús está diciendo que en el nacimiento espiritual el ser humano no tiene participación. Es un actuar soberano de Dios, al igual que el terrenal. Ambos son un actuar soberano de Dios. La idea de que la salvación es solo de Dios no es algo que vemos en el Nuevo Testamento solamente, es algo que lo vemos desde el Antiguo Testamento. Salmo capítulo 3, versículo 8 dice, la salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 al 8. Dios hablándole a Israel. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. La salvación nunca radicó ni radica en el ser humano. Bueno, hoy existe la idea de que el hombre tiene una participación mínima, pero tiene una participación en la salvación. Cuando hablamos del nuevo nacimiento,
Hoy en día hay un pensamiento que dice, sí, Dios decide el cómo, pero tú decides cuándo. Queridos hermanos, el ser humano no decide ni cómo ni cuándo. ¿Sí? El ser humano no tiene ninguna participación en el nuevo nacimiento. Tú no puedes decir, yo un día estaba caminando de muerte, pero un día decidí cambiar. No, queridos hermanos, Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, muy conocido, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Queridos hermanos, la gracia y la fe son un regalo de Dios. Son un regalo de Dios. A veces creemos que la fe es algo que le pertenece al ser humano. Pero queridos hermanos, la fe para salvación es un regalo de Dios. Es algo que Dios nos da. ¿Cuál es el propósito de esto? Para que nadie se gloríe. Queridos hermanos, cuando estemos en la presencia del Señor no va a haber nadie que pueda decir, yo estoy aquí porque un día decidí. No hay ninguna obra del ser humano que afecte la salvación. Incluso la fe, incluso el creer es un don de Dios. Ahora, quiero que hagamos una importante aclaración en este punto. Vamos a ver ahorita el actuar soberano de Dios, pero en el punto siguiente vamos a ver la responsabilidad humana. Queridos hermanos, estas dos verdades son verdades inseparables e innegables en la palabra de Dios. Así que por el momento nos vamos a enfocar en el actuar soberano de Dios en la salvación. Y para eso quisiera que me acompañen a abrir sus Biblias en Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Y vamos a ver cómo se efectúa el actuar soberano de Dios con respecto a la salvación. Romanos capítulo 9. Y vamos a ir leyendo el capítulo. Primeramente leemos versículos 1 al 3. Antes un contexto. Estos capítulos, capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11 de Romanos, son los capítulos que mayormente todos escapamos al momento de enseñarlos, ¿sí? Porque vemos y decimos, esto genera mucho conflicto, ¿no? Así que evitamos enseñarlo. Pero estos capítulos son una oda justamente a estas dos verdades que encontramos, a la soberanía de Dios en la salvación, pero también a la responsabilidad humana. El apóstol Pablo empieza diciendo versículos 1 al 3. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Bueno, en estos primeros 3 versículos Pablo relata el deseo que él tiene porque los judíos, porque el pueblo de Israel pudiese conocer la verdad y a través de ese conocimiento de la verdad llegar a la salvación. Es decir, Pablo está diciendo, mi deseo para ustedes es de salvación, ¿sí? Es de que puedan conocer a Cristo. Versículos 4 al 5 dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Pablo en estos dos versículos, versículos 4 al 5, está hablando de que esa relación del plan de salvación tiene que ver con todos los beneficios también que el pueblo de Israel tenía. Es decir, Pablo le está diciendo, Israel tiene muchos beneficios como para poder ser guiado, llevado a la salvación. Recordemos que todo el Antiguo Testamento, Jesús decía, todo lo que se ha escrito anteriormente habla de mí. Pablo está diciendo, Israel tiene la ventaja de que tiene todo lo anterior para poder ser guiado a Cristo. Tienen una gran ventaja
grandes beneficios, y ahí los enumera: la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, todo eso que apuntaba a Cristo Jesús. Versículo 6 dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Muy bien, aquí el apóstol Pablo está haciendo una aclaración que está rompiendo y moviendo el piso doctrinal del pueblo judío. Los judíos creían que todo israelita, por el hecho y derecho de ser israelita, formaba parte del pacto de las promesas y que era considerado el pueblo de Dios, era considerado hijo de Dios. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo: no todo el que es nacido en Israel es israelita, porque los que son hijos de Dios no son hijos según la carne. Está hablando de genealogía. La salvación no es por genealogía. Esto tiene mucho que ver también con algo que Pablo le escribe a Timoteo en su primer carta y le dice: ten cuidado, no prestes atención a genealogías interminables. Algo que era y hacía mucho énfasis los judíos era justamente en este tema de la genealogía. Muchos daban por hecho de que su derecho de israelita lo hacían estar más cerca de Dios. Y Pablo dice: en la iglesia no es así. ¿Sí? No tiene nada que ver la genealogía. No tiene nada que ver la genealogía. Esto es aplicable para nosotros, queridos hermanos, también. ¿Sí? El hecho que nosotros seamos creyentes no significa que nuestros hijos van a ser o son creyentes. Así que es importante entender que la genealogía no es aquello que nos identifica como hijos de Dios. Gálatas capítulo 3, versículos 8 al 9, refiriéndose a quienes son llamados hijos. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Todos aquellos que por la fe en Cristo somos hijos a través de la promesa hecha a Abraham. En Isaac te será llamada descendencia. No tiene nada que ver con genealogía, tiene que ver con la fe en Cristo. Versículo 9. Porque la palabra de la promesa es esta: por ese tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Pablo aquí va a hablar sobre el fundamento de la salvación. Y va a decir: el fundamento de la salvación no está en el ser humano. No está en el ser humano. Está hablando de Jacob y Esaú. Y está diciendo: Dios hizo la promesa antes de que estos naciesen, para que la promesa no esté fundamentada en que si uno vivió bien y el otro vivió mal, sino que esté fundamentada en aquel quien hace la promesa, en aquel quien llama a salvación, para que no sea por obras. Queridos hermanos, Dios nos está dando aquí un fundamento sólido de la salvación. Solo depende de Dios. ¿Sí? Es un actuar soberano. No tiene nada que ver con el ser humano. No tiene nada que ver con el ser humano. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 6 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser
adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Queridos hermanos, somos salvos según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué significa eso? Somos salvos porque Dios quiso salvarnos, ¿sí? No hay nada en nosotros que haga meritorio el hecho de la salvación de Dios a nuestra vida. Es puro afecto de su voluntad. Y somos salvos porque dice que Dios nos escogió y predestinó antes de la fundación del mundo. Ahora, estas dos palabras son palabras que nos da miedo estudiar. Son palabras que normalmente huimos cuando las leemos en la palabra de Dios. Así que, ¿qué significa que Dios escogió y predestinó? ¿Qué significa? La palabra escoger que vemos acá significa elegir, seleccionar. Y la palabra predestinar significa predeterminar, determinar antes. Para poder entender qué es lo que está queriendo decir el apóstol Pablo, quisiera que vayamos a 2 Tesalonicenses capítulo 2, 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, porque surge la pregunta: ¿quiénes son los escogidos? ¿Quiénes son los escogidos? Es decir, ¿quiénes son esos favorecidos? Capítulo 2, versículo 13 de 2 Tesalonicenses. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Queridos hermanos, un primer detalle cuando hablamos de que Dios ha escogido es que Dios solo escoge para salvación. ¿Por qué? Porque todos ya estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es decir, una persona que va al infierno, una persona que paga su deuda ante Dios en el destino eterno, no va porque Dios no lo haya escogido, va porque es culpable de juicio, ¿sí? No es porque Dios lo haya seleccionado para que se vaya al infierno, sino es porque la persona es culpable, y eso lo vamos a ver cuando estudiemos en la responsabilidad humana. Es responsable, es culpable. Somos culpables, todo ser humano. Por eso dice, todos somos pecadores, ¿sí? Que es por eso que dice que estamos todos separados de la gloria de Dios. Dios escoge para salvación. ¿Cómo funciona? No lo sé. Esto solamente funciona en el pensamiento y soberano actuar de Dios. Dice, mediante la santificación por el Espíritu y la fe. ¿Cómo es que Dios escoge para salvación? Dice que es mediante el Espíritu y la fe. Nosotros somos salvos mediante la fe. Somos escogidos mediante la fe. ¿Qué significa la palabra predestinar? Que Dios predeterminó antes de tiempo. Pero esto lo vamos a ver un poco más adelante. Vamos a seguir viendo nosotros Romanos capítulo 9. Volvemos. Romanos capítulo 9, versículo 13 dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Este pasaje de Romanos capítulo 9 y verso 13 es uno de los versículos más conflictivos en toda la palabra de Dios, ¿sí? Muchas de las personas que leen este versículo se sienten, sorprendidos por lo que encontramos. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y quizás cuando leemos pensamos, igual como dice el apóstol Pablo en el versículo 14, que pues diremos que hay injusticia en Dios. Quizás cuando leemos a Jacob amé, a Esaú aborrecí, decimos, Dios es injusto. ¿Cómo es que ama a uno y aborrece a otro? Bueno, hermanos, primero, Dios no está en la obligación de amarnos. Dios no está en la obligación de perdonarnos. Una vez escuchaba un ejemplo de una hermana que se acercaba a un predicador que mencionaba este versículo y le decía,
Yo no entiendo este pasaje, le decía la hermana al predicador. Y el hermano le responde y le dice, yo tampoco. ¿Sí? Y luego él le pregunta, pero quiero que me pueda contar. ¿Cuál es la parte que usted no entiende? Y ella le dice, ¿cómo es eso de que a Esaú aborrecí? Y él dice, lo que yo no entiendo es cómo Dios amó a Jacob. Queridos hermanos, no es difícil de entender que Dios aborrezca el pecado y aborrezca al pecador. Lo sorprendente y maravilloso debe ser cómo es que Dios lo ame. Ahí debe estar el milagro. Ahí está lo que nos debe llenar de asombro. No nos debe llenar de asombro que Dios diga que aborrece al pecado y al pecador. Nos debe llenar de asombro que Dios lo ame, que Dios nos ame. Luego vemos nosotros en versículos 17 al 19. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, nuevamente el apóstol Pablo se adelanta al pensamiento de las personas, quizás al escuchar esto. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido su voluntad? Quizás cuando nosotros leemos esto, podemos decir, Dios es injusto, Dios sin culpa, Dios pareciera que Dios está eligiendo, tú te salvas, tú te pierdes. Queridos hermanos, hay que entender, todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Sí? Así que Dios no inculpa a nadie. Y a veces nosotros intentamos justificar y decir, ¿cómo es posible que suceda esto? Bueno, es que Dios es un Dios santo, es un Dios de ira, es un Dios justo y es un Dios de amor. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento a veces creemos que, pero está dando ilustraciones del Antiguo Testamento. Entonces, ahí se actuaba de esa manera, pero en el Nuevo Testamento es distinto. Queridos hermanos, en el Antiguo Testamento encontramos en el Salmo capítulo 5, versículos 4 al 6, donde dice que Dios no solo aborrece la maldad, sino que también aborrece a quien hace iniquidad. Una verdad del Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento también encontramos una verdad parecida. Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 31. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en mano del Dios vivo. Queridos hermanos, el mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento vemos un Dios de justicia, un Dios de ira, un Dios santo, y también vemos un Dios de amor. En el Nuevo Testamento vemos al mismo Dios, al mismo Dios. Así que, hermanos, cuando nosotros vemos estos pasajes, son pasajes que está utilizando el apóstol Pablo para darnos una idea del actuar soberano de Dios. Algunas verdades. Dios ama al pecador. Queridos hermanos, ¿es cierta esa frase? Dios nos ama porque es su esencia amar. Pero Dios aborrece al pecado y al pecador porque es su esencia ser santo. Es una verdad que la palabra de Dios dice que Él tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Hermanos, Él es soberano.
Él es soberano, Él no tiene la obligación de salvar a nadie, pero en su soberanía y el puro afecto de su voluntad nos salva. Queridos hermanos, esto nos tiene que llevar a dar gracias eternas a Dios. ¿Por qué? Porque Él quiso y quiere salvarnos. Es solamente porque Él quiere. Así que el versículo 19, el apóstol Pablo dice, ¿por qué pues sin culpa? ¿Dios sin culpa? Versículo 20, el apóstol Pablo va a dar una respuesta. Dice, pero antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Esta frase que leemos, ¿quién eres tú para que alterques con Dios?, me hace recuerdo a lo que nosotros vemos en el libro de Job. Nosotros conocemos la historia de Job. Job, un varón perfecto y recto, temeroso de Dios, y que es llevado a una prueba que no salió nunca del control soberano de Dios. Dios tenía conocimiento y Dios estaba al control de todo lo que estaba pasándole. ¿Qué es lo que en algún momento las personas de su alrededor empezaban a decirle a Job? Job, quizás tú hiciste algo y es por eso que estás pagando una mentira, porque no tenía nada que ver con lo que Job haya hecho, sino por un actuar soberano de Dios. Job en algún momento pensó altercar con Dios y decirle, Dios, ¿yo qué hice? Dime qué hice. Soy justo, temeroso, recto. En Job capítulo 40, versículos 7 al 8, Dios le responde y le dice, cíñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Queridos hermanos, muchas veces cuando leemos estos pasajes, altercamos con Dios e invalidamos su juicio. ¿Con qué propósito? ¿Para qué? ¿Justificarnos a nosotros y culpar a Dios? ¿Condenar a Dios para ser justificados nosotros? Versículo 21 dice, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. ¿Quiénes son los vasos de ira? Cuando leemos estos pasajes pareciera como que Dios hubiese hecho tu vaso de ira, tu vaso de misericordia. Pero incluso, hermanos, si así fuese, ¿quién puede decirle algo a Dios? Es el punto de lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Quién puede decirle algo al alfarero si fuese así? Pero ¿quiénes son los vasos de ira? Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, desde el versículo 1 en adelante dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Queridos hermanos, ¿quiénes son los vasos de ira? Queridos hermanos, todos por naturaleza éramos hijos de ira. Éramos vasos de ira por naturaleza, lo mismo que los demás. Todos. Es por eso que Dios escoge para salvación, porque de todos esos hijos de ira por naturaleza, lo mismo que los demás, Dios
decide salvarnos. Dios nos salva, nos rescata. ¿Cómo es eso de los vasos de misericordia? Bueno, ¿cómo es posible que un vaso de ira sea vuelto en vaso de misericordia? Eso es a través de un milagroso acto de Dios. ¿Cómo lo hace? 2 Corintios 5:17 dice que todo aquel que cree en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cómo es que Dios transforma esos vasos de ira a vasos de misericordia? A través de una nueva creación, mediante la fe en Cristo. Esa frase, esa palabra que nosotros encontramos, nueva criatura, es nueva creación. Nos habla de que somos propiedad del Creador. Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Hemos sido creados en Cristo Jesús, una nueva creación. Versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades, de capítulo 2 de Efesios, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. ¿Cómo es que Dios hace posible que tú y yo, siendo hijos de ira por naturaleza, podamos volvernos vasos de misericordia? No tiene nada que ver con el actuar del ser humano, sino es un actuar soberano de Dios, donde Él, a través de la fe en Jesucristo, nos hace una nueva criatura, nueva creación, creados en Cristo Jesús para ser un nuevo hombre, un nuevo vaso de misericordia para la gloria de su gracia. Efesios capítulo 4, versículo 24 dice: y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Estas palabras que menciona el apóstol Pablo en Efesios de creados tiene el sentido de pertenencia. Dios nos ha creado con el sentido de que ahora le pertenecemos a Él. Somos suyos. Es un milagro. Es un milagro, queridos hermanos. Una vez escuché un ejemplo. Y el ejemplo era con frutas. ¿Sí? El ejemplo era con frutas. Consistía en que es como que Dios hubiese determinado salvar a manzanas. Pero todos nosotros somos naranja. Y es imposible que una naranja, por su propia voluntad, por su propio esfuerzo, pueda volverse manzana. Y así uno diría, ¿y entonces quién puede salvarse? Solo es posible por un milagro. Solo es posible por un milagro. Dios hizo ese milagro. Dios tiene el poder de hacer una nueva creación. ¿Cómo? A través de la fe en Cristo. Todos éramos hijos de ira. Todos pertenecíamos al grupo de vasos de deshonra y de ira. Pero Dios pensó de antemano, determinó antes de la fundación del mundo salvar. ¿Cómo? Por un milagro sobrenatural. Ser transformados en Cristo en vasos de honra y misericordia, solo por la fe en Jesús. Queridos hermanos, no lo entiendo. Pero puedo llegar solamente a lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, versículo desde el 32 al 36, cuando termina toda esta idea. Diciendo, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas.
A Él sea la gloria por los siglos. Queridos hermanos, ¿a qué nos debe llevar ver toda esta verdad de que la salvación es un actuar soberano de Dios? Nos debe llevar a decir como Pablo: oh profundidad de las riquezas. Y nos debe llevar a decir: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. Queridos hermanos, Dios se lleva toda la gloria de la salvación, porque es por Él y para Él y de Él. A Él le pertenece. Él se lleva la gloria. Vamos a ver nuestro punto número 3. La responsabilidad humana. Así como veíamos el actuar soberano de Dios en la salvación, pueden surgir algunas preguntas y decir: entonces, ¿para qué predicar el evangelio si es que el ser humano no tiene nada que ver? ¿Para qué? Bueno, quiero que volvamos a nuestro pasaje en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Hemos visto que desde el versículo 1 al 10, a través de la ilustración del nuevo nacimiento, Jesús le está diciendo a Nicodemo: no hay nada que tú puedas hacer para nacer de nuevo. Pero al mismo tiempo, desde el versículo 15 al versículo 18, va a hablar también de la responsabilidad humana. Dice: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La responsabilidad humana es algo que vemos nosotros desde el principio de la creación. Cuando Adán y Eva en Génesis capítulo 3 desobedecen a Dios, Dios los empieza a tratar como responsables. La pregunta es: ¿a Dios se le había escapado de las manos el control soberano de todas las cosas que había sucedido en Génesis capítulo 3? No, pero aún así es responsable el ser humano de lo que hizo. Hermanos, estas dos verdades son verdades inseparables en la palabra de Dios. Son verdades inseparables. Quiero que veamos un momento en Génesis capítulo 3 algunos detalles. Versículo 9 en adelante. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Queridos hermanos, algo interesante que encontramos desde el principio es a Dios tratando al ser humano como responsable y al ser humano intentando hacer a un lado su responsabilidad y culpar ¿a quién? A Dios. Queridos hermanos, desde el principio hacemos lo que el apóstol Pablo está diciendo en Romanos capítulo 9. Intentamos culpar a Dios para justificarnos a nosotros mismos. Queridos hermanos, Dios es soberano, sí. Dios tiene el control de todas las cosas. Cuando nosotros hablamos de la omnisciencia y la soberanía de Dios, no hablamos de que Dios es un simple vidente que sabe lo que está pasando, sabe lo que va a pasar, sino que tiene el control de todo lo que pasa. Nada de lo que pasa en esta vida, en el universo, en todas las cosas que ha creado, suceden sin que Dios no tenga el control. La soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Vamos a ver otro ejemplo. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, desde el versículo 22 y 23. Dice: varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros,
con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole. Versículo 23 nos dice que Cristo fue crucificado por el determinado consejo. La palabra determinado, viene de la misma raíz de la palabra predestinó. Es decir, Dios antes de tiempo, antes de la fundación del mundo, ya había determinado que Cristo debía morir en la cruz. Pero también dice que el anticipado conocimiento, Dios ya lo sabía. Nos está hablando ¿de qué? De la soberanía de Dios. Nos está hablando de la soberanía de Dios. Pero al mismo tiempo, en el mismo versículo, el apóstol Pedro dice: prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Hace responsable a quienes lo mataron. Queridos hermanos, estas dos verdades son inseparables. Cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, no es que a Dios se le escapó de las manos. ¿Por qué? Porque Dios ya había predeterminado aquello. Ya tenía el anticipado conocimiento de aquello. Pero también el ser humano es responsable de lo que hace. Como leíamos en Juan capítulo 3, el ser humano es responsable de creer. Y si no cree, también es responsable. Por eso el versículo 18 que nosotros leemos en Juan capítulo 3 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, responsable. Queridos hermanos, nadie se va a ir al infierno porque Dios no me eligió. Yo me acerqué a Dios y Él me rechazó. La palabra de Dios dice que Dios al corazón contrito y humillado no despreciará jamás. Dios no rechaza a nadie quien venga a Él a través de Cristo Jesús. Así que si una persona se pierde en la eternidad, es porque Él no ha creído. Y es por eso que ha sido condenado. Responsable. Queridos hermanos, Dios determinó. ¿Qué cosas Dios determinó? Dios determinó salvarnos. Y que para salvarnos, Dios determinó el medio. Cristo Jesús, a través de la predicación de su palabra. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Queridos hermanos, Dios también determinó que la forma en que las personas creen es a través de la predicación de la palabra, de la predicación del evangelio de Cristo. Es necesario nacer de nuevo. Vamos a ver nuestro último punto que dice: ¿cómo se produce el nuevo nacimiento? Bueno, es una obra 100% del actuar soberano de Dios. Pero en este pasaje que leíamos en Romanos capítulo 10, versículos 14 al 17, se nos dice que somos salvos por la fe, pero esa fe viene por el oír la palabra de Dios. Queridos hermanos, debemos predicar el evangelio. Debemos anunciar las buenas nuevas. Debemos proclamar de que tienes que creer para ser salvo. Esa verdad es innegable. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y me gusta porque la palabra de Dios dice: a todo aquel que en Él cree. Cree. No es un entendimiento o conocimiento que viene del ser humano.
¿Por qué cuando hablamos de que la salvación es un actuar soberano de Dios, 100% de Dios, incluso la fe y el creer es algo que proviene de Dios? Bueno, y es que en Romanos capítulo 3 también se nos dice, versículo 10, como está escrito, no hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Queridos hermanos, no nace del corazón del hombre, no nace de la naturaleza humana buscar a Dios, y tampoco nace de la naturaleza humana entender. Así que cuando nosotros anunciamos el evangelio, no se trata de un mero conocimiento. ¿Por qué? Porque el ser humano no entiende. Pablo dice que para los que no creen, el evangelio de salvación es locura para los que se pierden. ¿A qué se refiere? Entonces, ¿cómo se produce el nuevo nacimiento? Bueno, quiero que me acompañen a Juan capítulo 16. Juan capítulo 16. Vamos a leer desde el versículo 7. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Queridos hermanos, ¿cómo se produce el nuevo nacimiento? Es un actuar solo del Espíritu Santo de nuestro Dios. ¿Cómo? Nosotros predicamos el evangelio para que todo ser humano oiga, para que todo ser humano escuche que tiene que creer. Pero ¿cómo se produce el creer en el ser humano? ¿Cómo se produce la fe para salvación en el ser humano? Es a través del convencimiento de pecado que genera el Espíritu Santo en nuestra vida. Solo el Espíritu Santo nos convence de pecado. Solo el Espíritu Santo nos convence de justicia y juicio. Y solo el Espíritu Santo nos guía a la verdad, que es Cristo. Jesús dijo en Juan capítulo 6, versículo 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Si el Padre no lo trajere, ninguno puede ir. Juan capítulo 6, versículo 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Así que, hermanos, la fe, el creer, es un don, es un regalo dado por Dios, que se produce en el obrar del Espíritu Santo, cuando éste nos convence de pecado y de juicio y nos lleva a Cristo. Conclusiones. Nadie nace de nuevo por sí mismo. La salvación es un actuar soberano de Dios. Dios lo predeterminó, salvar a todo aquel que cree en Cristo, para la alabanza de la gloria de su gracia. Dios no comparte su gloria con nadie. Nadie va a llegar al cielo y decir, yo el 1% de mi salvación porque yo decidí. Es 100% de Dios. Pero a su vez, el ser humano es responsable de creer. Solo creer. Pero también es responsable si no cree, porque ya ha sido condenado. Dios estableció el medio para creer. Es a través de la palabra de Dios, el evangelio, que nos habla de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así que, queridos hermanos, prediquemos a Cristo y a este crucificado. Porque si no predicamos a Cristo, ¿cómo oirán aquellas personas? Saber que solo nosotros somos, o sembramos o regamos, pero Dios da el crecimiento. Dios nos convence de pecado, justicia y juicio
para arrepentimiento, para que por Él, para Él y de Él sean todas las cosas. A Él sea la gloria. Oremos.